Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a esta, lo que iba a ser en principio, o así lo teníamos preparado, una jornada de historia que al final, por los devenires los inconvenientes de quien tenía que ser la ponente, pues hemos hecho un cambio de última hora que bueno, no voy a decir que sea ni mejor ni a peor, pero yo creo que va a ser sobre todo interesante para todos. Vamos a presentar un libro, el libro que ha escrito don Ramón Ramírez, que por lo que veo tiene el poder de concentración de masas. Nos ha llenado esta sala de exposiciones para oír hablar de su libro, En la villa de Bolaños en el siglo XIX. Bueno, pues todos conocéis a don Ramón, maestro de educación primaria, muchos años director del colegio Fernando III. Por aquí veo a tu compañero Juanjo también, que ha venido a acompañarte. Muy buenas tardes. Y nada, pues pasó a una segunda actividad como docente, está jubilado, y desde entonces, bueno, ya desde antes, pero desde entonces sobre todo, pues está empeñando mucho de su tiempo a una labor de investigación que, como veis, pues da sus frutos. Está muy metido y muy interesado en nuestra historia, en la historia sobre todo centrada en el siglo XIX, que es la época en la que versa este libro. No es el primero que escribe, ya tuvimos la ocasión de editar otro que versaba sobre la educación en Bolaños, algunos apuntes para la historia, para el colegio Fernando III, fue como lo tituló ese libro. Y bueno, pues hemos dado un paso más. Es un libro que, como no, por el interés que tiene para todo Bolaños, para su historia, para el archivo y para todos los que nos sentimos identificados con lo que en él se cuenta, pues lo tenía que editar el ayuntamiento y teníamos que prestarle esa ayuda, como no podía ser de otra manera. Ha sido una labor de investigación la que ha hecho muy importante, muy interesante. Es un libro, como digo, que habla de nuestro pueblo, se centra en nuestro pueblo en una época que fue pues muy convulsa en España, en el siglo XIX, con muchos cambios políticos, de regentes, constituciones, con décadas ominosas, trienios liberales, etcétera, etcétera. Y todo eso pues tuvo un reflejo también en el devenir de Bolaños de Calatrava, en cómo afectaba tanto a la vida social, pública, política, etcétera, de nuestro territorio. Quiero hacer hincapié en que, lo dirá él sobre todo, y lo dirá mejor que yo seguramente, toda la información, no toda, pero mucha de la información que hay en este libro se basa en la documentación que ha podido cotejar, que ha podido ver, que ha podido tener acceso del archivo municipal. De ahí que pues en los agradecimientos haya también una mención a nuestra archivera, Antonia González, por el apoyo también, la colaboración que ha tenido con don Ramón, pero creo que es necesario también hacerlo para que podamos tener en nuestras manos material tan útil y tan interesante como este. Ha hecho una gran labor, como decía, de investigación, de revisión, de interpretación, de transcripción, documentos aislados, actas, libros de registros, muchas cosas que él ha ido escudriñando, que ha ido indagando, unos aislados, otros que tenían que ver con unos documentos que ya había visto anteriormente, unos que tenían un principio y un final sin mucho más que decir, otros de los que podía tirar del hilo, según me decía, y darían incluso para escribir otro libro. Bueno, pues ha sido una labor muy ardua, pero creo que es tan interesante o tan digna de alabar esa labor de investigación como la de concentrar toda esa documentación y toda esa información en un libro. Yo me he puesto a hojear el libro porque no lo tengo desde hace mucho tiempo y no me daba tiempo a leerlo por completo. Y he cesado en el intento de hojearlo porque no es un libro para ir pasando páginas, para ir viendo un título, otro, es un libro para sentarse y leerlo. Lo hablaba esta mañana con Javier, decía, es muy didáctico, es que es muy didáctico, cómo explica pues aspectos tan diversos de la vida, de la sociedad de Bolaños, cómo los asocia al momento que se estaba viviendo en España, esa
peculiaridad de, bueno, pues aquello que pasaba en España, aquellos cambios que había, aquellos, pues lo relacionaba con la vida en Bolaños, y todo ello, claro, documentado con toda la información que ha ido sacando de nuestro archivo. Yo creo que, además, tengo aquí una anotación, precisamente en la página de agradecimientos, dice: las personas que me conocían, que conocían parte de las noticias y anécdotas que iba recopilando en mis lecturas e indagaciones, me han animado a convertirlas en una publicación. Y dice: convertir lo que para mí eran notas y apartados diferentes, con muchos datos, pero sin hilación y mal estructurado, en el libro que ahora tienen en sus manos. Yo creo que eso es un gran mérito, tanto como el de la investigación y el de la indagación en los documentos. Por otro lado, pues como decía, a través de esta literatura histórica muy didáctica, que trata aspectos que van pues desde el propio nombre de Bolaños, el término municipal de Bolaños, o de la vida pública, de las actividades económicas, a qué se dedicaba la gente en Bolaños en este siglo, pues hasta aspectos más curiosos como la toponimia de algunos parajes, incluso los apodos de algunas personas, hablando también de la mili, de los quintos. Pues son aspectos que también es, diría, un arte el hilvanarlos y el ponerlos todo en una secuencia pues que tiene su orden, que tiene su estructura y que tiene su sentido. Además, nos habla de personalidades de aquella época. Ahora seguramente indagará o entrará más en profundidad don Ramón en algunas de ellas. Y hechos trascendentales. Fijaros que hasta hace poco, y aquí hemos tenido ponencias de expertos en la materia, como son las guerras civiles carlistas que tuvimos en España, una de ellas que nos afectó pues muy funestamente en aquella incursión de Palillos el 3 de febrero de 1837, pues hasta hace muy poco se pensaba, se creía, se tenía la certeza de que eran 22 las personas que habían fallecido en aquel funesto hecho. De hecho, en la plaza que inauguramos, denominada Héroes del 3 de febrero de 1837, en la placa creo que todavía refleja los 22 fallecidos. Bueno, pues a través de estos documentos a los que Ramón ha tenido acceso, también documentos testamentales de su propia familia, hilando un nombre que me suena que salió aquí, ahora que lo veo en otro sitio opuesto, pues ha llegado a la conclusión de que, y efectivamente es así, que son 23 los fallecidos y un herido grave y no 22 como se creía en un principio. En definitiva, pues yo creo que es un libro, como digo, no para hojearlo ni para tenerlo en la estantería, para leerlo, incluso para releerlo, porque además de toda la información que nos transmite, hay muchos documentos que están transcritos, a los que podemos tener acceso desde este libro sin tener que desplazarnos ni al archivo ni a ningún otro sitio para leerlos. Están ya transcritos en este libro. Digamos que podríamos decir que este libro es una fotografía de aquel Bolaños del siglo XIX, de cómo transcurría la vida en nuestro pueblo, de cómo éramos, de cómo se componía, de a qué se dedicaba la gente, de cómo se organizaba nuestro pueblo, y todo ello también con el enfoque general de qué sucedía o de qué es lo que pasaba en esa España del siglo XIX con tan agitadas vicisitudes como acontecían. Bueno, pues no me voy a extender mucho más, simplemente pues me llamaba la atención justamente ese azar, por decirlo de alguna manera. Ahora, si tiene la ocasión, nos lo explicará mejor Ramón, a través de aquellos testamentos, de aquellas indemnizaciones que había que dar a los afectados o a los afectados de los fallecidos, a los familiares de los fallecidos del 3 de febrero, aparecen ahí una serie de nombres que no están en el listado, que resultan ser también de un ascendiente de la familia de don Ramón, para determinar cómo fueron 23 y no 22 los fallecidos. Pues a través de esa labor se llega a un gran trabajo como el que tenemos hoy entre las manos. No voy a extenderme mucho más, solamente pues agradecer a don Ramón que haya tenido el tesón y el esfuerzo, el trabajo
de estar día tras día detrás de este trabajo de recopilación de información, de análisis, de estudio. Seguramente haya muchas cosas que se te hayan quedado por decir y de las que puedas decir. Yo pues desde aquí ya te animo a que continúes con esta labor, porque seguro que tanto tus hijos como tu mujer, que ya le han cogido también el tranquillo a la corrección, maquetación y demás del libro, sé de lo que hablo, pues estarán dispuestos a continuar con esta labor de escritura. Bueno, fuera broma, gracias Ramón por tu trabajo, por esta joya que nos dejas aquí, y me quedo con esta última parte de los agradecimientos que dice: si algún lector encuentra en estas líneas algo que le pueda parecer interesante, la satisfacción personal por todo lo realizado sería completa. Pues esa satisfacción, que te quedes tranquilo, Ramón, que puede ser completa, porque creo que cualquier persona que lea el libro quedará complacido. Muchas gracias, Ramón. Buenas tardes. Os dejo con Miguel Ángel Valverde, alcalde de Bolaños. Bueno, pues buenas tardes a todos, y es un auténtico placer el poder estar aquí presentando este libro de Ramón Ramírez y el ver a tanta gente conocida, y también conocida indudablemente por Ramón, que habéis querido estar aquí acompañándolo en un momento, yo creo que importante por supuesto para él, para toda la familia, pero importante también para Bolaños. Y por tanto me gustaría empezar dando las gracias por las mismas palabras que acababa diciendo el concejal de Cultura, Felipe López. Gracias, porque esto no es fácil, porque esto es el fruto de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de un trabajo muy riguroso, muy serio, muy metódico, que lleva años. Yo le preguntaba a Ramón antes de sentarme, o al sentarme, que cuando empezó con esta idea de publicar este libro, y empezó pues en tiempos de la pandemia. El 2019. El 19, fijaos, y 5 años después pues podemos tener este libro aquí. Mirad, yo ayer presentaba un libro de la Biblioteca Autores Manchegos, perteneciente a la Diputación Provincial, que por cierto el 1 de marzo cumple 40 años, y fue una idea magnífica de los entonces responsables de la Diputación. Estaba mi antecesor en la Diputación, Francisco Javier Martín del Burgo, presente también, porque además ilustraba la portada del libro, que si no los conocéis os animo también a que os hagáis con ellos, que es la historia prácticamente de la segunda mitad del siglo XX a través de la fotografía, del fotoperiodista Manuel Herrera Piña. Un libro de 200 fotografías, este último de los 3 que se han hecho, pues son 50, 60, 70 y años 80, sobre una base de 60.000 fotografías, que a su vez los 3 libros es sobre una selección de 350.000 fotografías, es decir, las fotografías que aparecen se han seleccionado de entre 350.000. Y me llamó mucho la atención, porque yo le preguntaba al hijo, digo, ¿pero tenéis fotografías? Dice, bueno, y le pregunté, por ejemplo, por las de la coronación de la Virgen del Monte. Dice, tenemos muchísimas fotografías inéditas que no conocéis y que las tenemos. Es decir, hay un patrimonio enorme. Pero digo esto porque en la introducción, la que fue directora del periódico Lanza, Laura Espinar, utilizaba, creo que era ella en su prólogo, unas palabras de Frank Cappa, pues un fotógrafo por todos conocido, pero que Manuel Herrera Piña no era un peor fotógrafo que él, al contrario, se podía comparar, y decía que las fotografías están ahí, que hay que buscarlas, que las fotografías no hay que prepararlas, las fotografías están ahí y hay que buscarlas. Bueno, pues yo, utilizando estas palabras de Frank Cappa y que utilizaba Laura Espinar en su prólogo, yo quiero decir que la historia está ahí y hay que buscarla, pero claro, eso lleva un trabajo, una dedicación, un esfuerzo, un método, y esto es lo que ha hecho Ramón Ramírez, y por tanto yo creo que hoy debemos estar todos agradecidos a este esfuerzo, porque al final esto es rebuscar esa historia para todos. Estas fotografías que ayer se publicaban y que forman parte de una colección de miles de fotografías, es un patrimonio de todos, aunque era de una persona, y esto es un patrimonio de todos, la historia, porque ¿quién se acerca a ver nuestro archivo? Y
bucear en él y sacar aquellas cosas que realmente son relevantes para que todos las conozcamos, pues al final todos recurrimos a, como mucho, pues disfrutar de un libro como este, en donde se nos explican muchas de las cosas de lo que hoy somos y por qué son así, y empezamos a entender las cosas. Por tanto, yo creo que es muy importante el poder apoyar, como se ha hecho también desde el Ayuntamiento, la publicación de este tipo de libros. Nosotros desde el Ayuntamiento de Bolaños pues llevamos ya años apostando anualmente por hacer o por proponer una dotación presupuestaria que nos permita apoyar a autores bolañegos para que publiquen libros o publicaciones sobre Bolaños y que tengan que ver con Bolaños, porque al final esto es apoyar algo que nos ofrece patrimonio a todos y cada uno de los bolañegos. Por tanto, gracias, y por otra parte también debemos estar orgullosos del archivo que tenemos, por supuesto, de quien lo dirige, pero también del archivo que tenemos, porque lo dice yo creo que el autor, es un archivo que aparte de estar inventariado y catalogado, está en su mayor parte también digitalizado, y esto permite poder acceder a muchos documentos sin la necesidad de tener que ir al documento, y permite también trabajar sobre documentos en formato digital para poder aumentarlos, para poder entender qué se quería decir en alguna letra que no se ve muy bien y se amplía adecuadamente. Por tanto, todo esto también lo permite el archivo. Lo digo porque ha sido parte también, indudablemente, de la bibliografía utilizada por el autor. Quiero también destacar lo que decía también Felipe y que Ramón dedica a Fermín Aldaria Luján, que es ese fallecido número 23 y que ha sido un olvidado de la historia y que sin embargo él ha rescatado, porque en los documentos históricos no aparece. Por eso siempre se había hablado de estos 22 y no de los 23. Y estamos hablando posiblemente del hecho más luctuoso que haya conocido Bolaños, seguramente en su historia, o por lo menos del que tengamos conocimiento. 23 personas asesinadas en una incursión en las guerras carlistas, en donde unas personas llegan a nuestro municipio y arrastran a estas 23 personas y un herido más a ser fusiladas y pasadas a cuchillo. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque quiero detenerme en lo que es la memoria. La memoria es muy prolongada, muy larga. Hay quienes solo se detienen en una memoria más reciente, pero es que hay que irse también a memorias más anteriores que también determinan cuál es nuestro presente y cuál puede ser también nuestro futuro. Aquí hubo una guerra civil en el siglo XX, pero hubo otras 2 guerras civiles en el siglo XIX, aparte de una guerra de la independencia. Y todo esto ha configurado lo que es España, lo que somos aquí en Bolaños durante el presente y lo que podamos ser también durante el futuro. Me llama también la atención en el libro algo que parece muy claro, y es que realmente los cimientos de este pueblo se ponen en el siglo XIX, con un crecimiento económico y social que ha dado lugar a la evolución que también ha tenido durante todo el siglo XX, y que particularmente yo creo que hay un gran despegue pues, a partir de la segunda mitad y particularmente el último tercio del siglo XX, y que hemos podido ir confirmando también durante el siglo XXI, conformando una realidad social que hoy es muy distinta de la que existía antes. Me llama la atención cómo Ramón habla también, y lo dice en sus conclusiones, del poco aprecio que se ha tenido por los docentes, por los maestros, también por los médicos. Y yo creo que es algo que hoy, sin embargo, y creo que lo podemos decir también con orgullo, Bolaños ha cambiado mucho en los últimos 30 años, hasta el punto de que algo que parecía estar al margen de los objetivos y de las intenciones de la mayoría de los moradores de este pueblo, pues hoy nos podemos enorgullecer de la cantidad de personas que no solo es que tienen formación universitaria
una educación pues con unos cimientos muy fuertes, sino que hemos sido capaces de exportar todo ese capital humano fuera de nuestros contornos, y a su vez mucho de ese capital humano también ha vuelto a nuestro pueblo, y yo creo que eso también es para estar orgullosos de cómo ha ido cambiando también nuestro municipio. Y luego también me llama la atención, a lo largo de algunas de las cosas que he podido ver, tengo que reconocer que Felipe ha dicho que ha tenido poco tiempo. Yo tengo el libro desde esta tarde y me ha dado tiempo a verlo apenas una hora, hora y media. Pero me da la sensación también que este pueblo ha sido poco afortunado por el beneficio de otras administraciones que hayan podido centrar también sus atenciones en nuestro pueblo. No lo sé si a lo largo de la lectura del libro podré sacar una conclusión distinta, pero eso también me ha dado lugar a pensar así. Y por eso también entiendo muchas veces este carácter de nuestro pueblo, de ser un pueblo también muy sacrificado, muy trabajador y hecho a sí mismo, en donde tampoco ha contado con los beneplácitos de otros para también provocar aquí inversiones que hayan podido provocar desarrollo y crecimiento. Por ejemplo, creo que Ramón hace referencia, me ha parecido verlo en algún momento, al tema al tan manido asunto de la instalación del ferrocarril en Bolaños, que siempre se ha dicho que no aparece para nada, que siempre se ha dicho que es que los bolañegos es que se negaron y no es cierto. Aquí simplemente es que se decidió instalar el ferrocarril en otras localidades, pero no en esta, y por tanto eso que se ha dicho que los bolañegos siempre estuvieron en contra de la instalación del ferrocarril, bueno, pues es algo que forma parte de estas leyendas que afortunadamente y gracias a investigaciones rigurosas como esta, pues se puede demostrar que no es así. Lo mismo que lo del nombre, que si es de Calatrava, que si no es de Calatrava, que si lo es o no lo es. Lo cierto es que Bolaños hoy es de Calatrava, pero hemos pasado a lo largo de la historia por momentos en los cuales nos apartábamos de este apellido y otras veces lo tomábamos. Bueno, lo cierto y verdad es que hemos pertenecido a la jurisdicción de la Orden Militar de Calatrava y que a lo largo de los siglos pues ha habido esta relación un poco, digamos, convulsa o tensa con la orden, pero lo cierto y verdad es que esto, lejos de ser algo importante, no deja de ser algo que determina un poco también el origen de nuestra historia. En definitiva, yo quiero reflejar que me parece un trabajo, por lo que he podido ver, muy serio, un trabajo que nos va a permitir conocer mucho mejor el porqué de la evolución de nuestro pueblo, que nos invita a reflexionar sobre el hecho de que lo que hoy día somos no es producto de una década, 2 décadas, 3 décadas o 7 décadas o 10 décadas, sino que nos tenemos que remontar mucho más atrás, y que analizando las cosas desde ese prisma pues nos permite a todos entendernos y comprendernos mucho mejor. Yo estoy convencido de que vais a disfrutar de la lectura de este libro. Como bien decía Felipe, esto no es una lectura de una novela en la que nos cuentan una historia que tiene un final, sino que nos permite entrar en muchos hechos que forman parte del acercamiento a entender lo que somos y lo que hemos sido. Y luego me quedo también con otra reflexión que me ha hecho gracia, porque la he visto en varios pasajes de lo que he leído, y es que en muchas ocasiones en las actas municipales se hacía referencia a que muchas cosas no se podían hacer o no se podían llevar a cabo por la insuficiencia de medios, por la imposibilidad de cuadrar presupuestos. Y tengo que decir que eso no ha cambiado en los últimos 200 años, porque es muy difícil hacer las cosas cuando no se pueden cuadrar los presupuestos. Así que nada más, que muchísimas gracias a Ramón, gracias también a toda la familia, porque he visto que han sido también los correctores, y eso es bueno, porque uno tiene que ir dando, y estoy seguro que si se hubiera dado a otras personas habrían seguido corrigiendo cosas, ¿verdad? Porque esto parece que uno no acaba nunca, y al final hay que decir, mira, hasta aquí hemos llegado. Así que gracias de verdad y felicidades a toda la familia, porque sé que también habéis estado junto a tu marido y a vuestro padre para que hoy podamos disfrutar de este libro. Así que nada más, que lo disfrutéis, y os dejo con el autor, con Ramón Ramírez. Muchas gracias.
Buenas noches, y lo primero de todo, gracias a todos ustedes por haber tenido la delicadeza o de venir a acompañarme en esta presentación del libro. Yo ahora os voy a explicar un poco cómo se ha hecho este libro y algunos de los datos o noticias que podemos encontrar en él. Es un libro que ha exigido pues una lectura muy completa de muchos documentos, y al final pues todo lo que nos han dicho pues ha sido cierto. Yo tenía muchas notas aisladas, y convertirlo en un libro pues es una tarea y una labor de mucho tiempo. Después de todos estos documentos que ahí aparecen y que hemos utilizado, yo he seguido pues trabajando, y cada vez que tocaba cualquier punto de los que por ahí aparecen, pues se tira del hilo y sigue saliendo muchos más datos. Y yo ya les digo que ponerme a otro libro de momento no, pero bueno, todo se andará. Bueno, pues vamos a empezar. No quiero tampoco ser muy pesado, y vamos a ver qué podemos ir haciendo con todo esto. En primer lugar, agradecimientos. En el libro aparecen, y ya ellos los han nombrado. Tengo que agradecer al Ayuntamiento pues las facilidades prestadas para acceder al archivo y a los documentos del archivo. También agradecerle por la publicación del libro, y a la persona de su archivera, Antonia, que bueno, pues me ha prestado todo su apoyo, me ha dado todos los ánimos posibles, y además me ha ofrecido todos los documentos que ya estaban trabajados de anteriormente, y me ha ido dando y ayudando en algunas partes de todo esto que no completaban o que no estaban completas. También le tengo que agradecer a José Manuel, que lo estoy viendo por aquí, el diseño de la portada. Ahora nos detendremos en ella y os explicaré por qué esta portada. Y también la he visto por ahí a Mari Carmen Rubio, que es la encargada del registro civil en Bolaños, y cuando le he solicitado pues algún dato a través de partidas de actas de nacimiento o de función de alguna de las personas que aparecen nombradas por aquí, pues enseguida me ha atendido, y bueno, pues también gracias por la misma. Y lo de mi familia, pues ya lo habéis oído. Si no es por ellos, pues nos habríamos vuelto medio locos tratando de organizar todas estas cosas. Todo lo que cuento en el libro está recogido en las actas del Pleno del Ayuntamiento. Esa tiene la ventaja de que cualquier cosa que ahí se cuenta ya fue contada, ya fue debatida en los plenos del Ayuntamiento. Absolutamente todos los datos aparecen ahí. Cuando lo trataban es porque en aquel momento debía interesar al Ayuntamiento, y viene el planteamiento de por qué lo hacían así, o por qué tenían que contestar, o por qué tenían que hacerlo de más allá. Me he encontrado, a la hora de estar buscando, un libro que se titula Los alcaldes y los ayuntamientos. Era de un escritor de la época que se dedicó a recopilar toda la legislación que hasta ese momento había. El libro está publicado en 1845, pero recoge toda la legislación que hay desde después de terminar la Guerra de la Independencia de 1814 hasta el día en que se publicó. Y ahí va contando pues todo lo que se tenía que hacer en los sorteos de quintos, a la hora de hacer los presupuestos, a la hora de hacer cualquier actividad que tuviera que hacer. Y yo cuando he ido... Cuando leía el libro,
Luego después me mudaba a las actas de nuestro ayuntamiento, y es que el ayuntamiento de aquella época seguía paso a paso lo que le decía el libro, todas las cosas que tenían que ir haciendo. Todo el libro pone la villa de Bolaños en el siglo XIX. Lo de la villa de Bolaños es exactamente porque así era como ellos, cuando recibían documentos o emitían documentos desde el ayuntamiento, se titulaba siempre la villa de Bolaños. Villa de Bolaños. En la villa de Bolaños, en tal fecha, se reúne el ayuntamiento para, o cuando se dirigían para solicitar información o para ponerles una multa, que también de vez en cuando les ponían, y todo esto era a la villa de Bolaños. Solo en algunos documentos aparece Bolaños de Calatrava. Esos documentos son los que provienen de alguna actividad religiosa, es decir, lo que tenía que ver con la propia orden. En algunas, no siempre, en algunas ocasiones nos llamaban Bolaños de Calatrava, pero normalmente el nombre del pueblo a lo largo de todo el siglo fue Bolaños. Sin más, después el de Calatrava añadido o lo demás, pues aparecerá cuando aparezca. Yo ahí cuento, porque también hay un acta de 1947 en que don Hermelando, que era entonces el alcalde, manda para decir que el nombre del pueblo ha sido siempre Bolaños y que no es Bolaños de Calatrava. Le contestan que todo aquello que tiene que hacer y que tiene que modificar el nombre del pueblo, que requiere de hacer un expediente y de hacer un montón de cosas, y entonces a partir de ese momento le dicen que no, y el pueblo se sigue llamando, o se llama desde aquella época, Bolaños de Calatrava. Aquí hay, ahora cuando empecemos un poco a desgranar el libro, yo os voy a leer lo que aparece en la portada, y sirve también un poco para explicar lo que estoy diciendo. ¿Cómo fue el siglo XIX en España? El siglo XIX en España fue la época del cambio total. Hasta el siglo XIX, hasta los años 1800, que sería cuando hemos convocado cuando hemos iniciado el año, aquí el funcionamiento se llamaba, o el antiguo régimen, era como lo nombraban. Pues a partir de 1800 es el fin del antiguo régimen, es el fin de muchas instituciones que había en Bolaños, que habían estado funcionando en Bolaños: Pósito Pío, el otro pósito municipal, el hospital de peregrinos y de la localidad, y una serie de la dehesa de la Moeda, que era el patrimonio de los bienes propios de Bolaños. Pues a partir del siglo XVIII todo esto empieza a cambiar, van decayendo todas estas instituciones, lo del Pósito Pío, va decayendo lo del hospital, y todas estas instituciones que estaban funcionando empiezan a desaparecer. España en aquella época estaba formada por el territorio que hay en la... ¿Qué pasa? No, sí, es que no he empezado todavía. Estoy preparándome. El siglo XIX estaba diciendo que el territorio español era la península ibérica, estaban lo que llaman las islas cercanas, que eran Baleares y Canarias, pero estaban también las islas lejanas, que eran las Filipinas. También era territorio español. Entonces, todo lo que se legisle y todo de lo que tenía que seguir el Ayuntamiento de Bolaños, también le correspondía hacerlo a los territorios insulares y a los otros territorios que también eran españoles. Me falta por nombrar que en Italia también teníamos el Reino de Nápoles y las dos Sicilias. La Sicilia isla y la parte sur de Italia, que también pertenecían a la corona española. Durante el siglo XIX nos vamos a quedar totalmente sin ningún territorio fuera de la península y las dos islas cercanas, Baleares y Canarias. El resto de territorios van desapareciendo.
Es una época de una gran inestabilidad política. En un escrito, un periodista nos dice que hay para todo el siglo 137 presidentes del gobierno. Para 100 años, 137 presidentes del gobierno. Uno de ellos solamente aguantó en el cargo 26 horas. Todo esto pues da pie a que muchas leyes que se van haciendo, las constituciones, la Constitución de 1812 se pone en vigor, se vuelve otra vez a quitar. Todas estas historias influyen en España, pero también influyen en la vida diaria de Bolaños. Aunque nos parezca raro, todas estas incidencias también llegaban a nuestro pueblo. En aquel momento, pues un pueblo pequeño, alrededor de 1.500 habitantes, y cuando termina el siglo lo veremos ya con más de 4.000. Ahora ya empiezo lo que es el libro y os comento lo primero. La portada que veis ahí es un plano de Bolaños que se elaboró en el año 1885. Hasta entonces el pueblo se componía tenía 24 calles y alrededor de 300 casas. No tenía más. Para que os hagáis una idea, saliendo desde la plaza en dirección a Almagro, existía la calle del Santísimo, que no llegaba hasta la vereda todavía, la calle de la Celada, que era la actual Arzobispo Calzado, que solamente llegaba hasta la calle Cervantes, de ahí a la vereda tampoco existía nada, y ahí se terminaba el pueblo. La calle Ronda de Mártires no existía para nada. De ahí en adelante se iniciaba el Camino Real de Almagro. Y ahora todavía podemos identificar dónde estaba el Camino Real de Almagro. Cuando salimos a la calle Ronda Mártires, la calle Almagro se amplía, porque en un documento aparece que a partir de ese momento al camino le tienen que dar como mínimo 5 metros de anchura para que puedan circular los vehículos en ambas direcciones. Entonces, si nos paramos un poquito, cuando vamos por la calle Almagro, al llegar a la calle Ronda de Mártires, la calle de Almagro aumenta es de aquella época que fue cuando hicieron el inicio de la calle Ronda de Todos los Mártires. Ese era el nombre que tenía, Ronda de Todos los Mártires, y se llamaba así porque un poquito donde aproximadamente está ahora el cuartel de la Guardia Civil, hubo en Bolaños una ermita que era la ermita de los Santos Mártires. Esa ermita de los Santos Mártires, en 1821, la demuelen, la tiran y además la sacan a subasta con la condición de que la persona que se quede con ese terreno tiene que dejar fuera y limpias hasta las raíces, hasta los cimientos. No debe quedar absolutamente nada, se tiene que quedar liso. La ermita era de los Santos Mártires y el paraje eran los Santos Mártires. Ahí, cuando se habla de alguna huerta, propiedad en algún testamento, hablan de que la huerta que tenía Vicente Cuartas la tenía en los Santos Mártires. Es decir, había una huerta, propiedad de esta persona, en esa zona. ¿Dónde estaba exactamente? No lo sabemos. ¿Por qué sabemos que estaba ahí? Porque en un momento dado la Diputación concede al Ayuntamiento de Bolaños una subvención. La primera, el primer plan de empleo, fue en el año 1867. Y en ese plan de empleo dice que el Ayuntamiento tiene que contratar a una serie de personas para que hagan unos trabajos. Y ahí es donde aparece nombrado el paraje de los Santos Mártires a arreglar esta zona. Ahí en ese plano del mapa que tenéis ahí están todos los monumentos que había en Bolaños en aquella época. Si Bolaños era tan pequeñito, pues todo lo que vaya de monumentos lo tenemos que buscar
entre las calles Arzobispo Calzado, la calle del Cristo, la calle de arriba, que era la de la entrada de la Casa de Cultura, esta era la calle de arriba, la calle Manzanares, que no existía, y hasta la vereda. Todo el triángulo que se forma entre la ermita del Calvario, la calle Nueva y la calle Real actual, todo eso eran huertas y campo. No había absolutamente nada. Cuando termina el siglo se están empezando a hacer algunas de estas cosas. La contraportada tiene he recogido tres datos que me han parecido importantes de todos los acontecimientos que hay ahí. El primer trocito, la primera lectura, tiene que ver con la inauguración de las ferias del Cristo. El primer año que se celebran las fiestas, la feria del Cristo, es en 1881. Y dice ahí, escribe que este pueblo, dice, la creación de una feria que tuviese lugar en este distrito en los días 14, 15 y 16 de septiembre de todos los años, hasta del 24 de julio de 1881. Esa es la primera feria del Cristo y duraba 14, 15 y 16. Después, cuando vayamos adelantando un poco, que si no nos vamos a ir perdiendo, hablaremos de alguna suspensión que hubo de esta feria. El título del medio tiene que ver con el otro personaje que hemos nombrado. Dice: en el día de ayer, 4 de los Corrientes fue sepultado en el camposanto de esta Fermín Aldaria, vecino que fue de este domicilio, muerto entre las víctimas desgraciadas del día 3. O sea, que murió el día 3 y no lo encontraron en primera vez cuando fueron a buscar a todos los que habían fallecido. Encontraron 22, se los llevaron al pueblo y ahí faltaban algunas personas de las que habían desaparecido y no encontraban. Pues mientras que en el pueblo se hacían los preparativos del entierro, alguien debió volver a la zona para investigar qué había pasado con esas otras personas. Entonces se encuentran muerto a Fermín Aldaria y herido grave, pero no llegó a morir, a Blas de Prado, que era la otra persona, que es el que luego, cuando las indemnizaciones, lo consideran también como fallecido y le dan una ayuda a la mujer, a él y a los hijos. El tercer documento que he querido destacar ahí de esa parte es: pero deseando su majestad premiar los que contrajeron y declaró heroicos por su soberana resolución del 7 de enero de 1815, ha ratificado la concesión de los honores de comisario de guerra que hizo a don Mariano Calzado, vecino de Bolaños en La Mancha. Bolaños, hasta 1830, era de la provincia de La Mancha. Había una provincia que englobaba pues a la mayor parte de los pueblos actuales de Ciudad Real, pero englobaba también a parte de pueblos de Albacete, a algún pueblo de la provincia de Toledo, de Cuenca y de Jaén. Digo aquí ya para empezar, cuando inicié mi investigación tenía dos objetivos principales: investigar sobre la educación en Bolaños. Yo, cuando empecé a leer las actas, me volví a encontrar la pelea continua que tenía los miembros del ayuntamiento con los maestros de la época. Y bueno, pues como maestro que había sido todo esto, yo lo iba copiando, anotando, y luego después pues he sacado una serie de datos correspondientes a la educación. Es el tema quizá de los más desarrollados, junto con el tema del 3 de febrero, de los días de San Blas, pues el de la educación es también un tema amplio. Decía Miguel Ángel que hemos avanzado en educación. Cuando empieza el siglo, en el año 1800, Bolaños tiene una escuela
y un maestro de niños. De niñas, nada. Cuando llega 1900, ha pasado 100 años, Bolaños sigue teniendo una escuela y un maestro. Y lo único que han hecho ha sido mandarle un maestro auxiliar. Maestro auxiliar que además cobraba la mitad del sueldo que el otro, no le tenían que dar casa, habitación y una serie de detalles. Pero la escuela de niños sigue habiendo una escuela para todo el pueblo. De niñas, durante los primeros años no hay escuela de niñas, son particulares, dice, y la primera escuela de niñas es en 1853. En 1853 nombran a la maestra doña Nicasia Guzmán. Bueno, pues doña Nicasia Guzmán tuvo luego muchos problemas. Cuando termina el siglo tenemos una escuela de niñas y una maestra auxiliar ayudante. Seguimos teniendo una, no ha ampliado más. Sin embargo, con los médicos, que tuvimos también muchos problemas, cuando empezó teníamos, cuando se podía, un médico, y cuando termina el siglo ya hay varias personas en sanidad encargadas de, bueno, pues de la sanidad del pueblo. Hay un médico, hay un practicante, hay un farmacéutico, hay una serie de personas que van apareciendo, pero en el caso de los maestros, nada de nada. Ay, ya me he ido. No, a la izquierda, No. A ver si podemos llegar para atrás. Bueno, la segunda parte que aparece ahí dice profundizar en el conocimiento de mi árbol genealógico. Esto del árbol genealógico, yo sé que hay muchísima gente que está interesada en seguirlo. Y yo antes me decían, por aquí cuando han llegado, digo, hay una fórmula matemática ahí, porque tenía que explicarla. La fórmula matemática dice que tenemos 2 elevado a n antepasados. Cuando buscamos a nuestros antepasados, tenemos, para que nos vayamos haciendo a una idea, todos nosotros, yo, tengo 2 padres, padre y madre. Multiplico mi 1 que soy por 2. Pero a la siguiente lo que tengo ya son 4 abuelos. 2 de mi padre, 2 de mi madre. Bisabuelos tengo 8. 4 de un lado y 4 del otro. Tatarabuelos tengo ya 16. Tras tatarabuelos, que es el siguiente, o abuelos cuartos, tendría 32. Y abuelos quintos tendría ya 64. Bueno, pues nuestros, ahora mismo, en este momento, de los que estamos por aquí, de mi edad, las personas que vivían al comienzo del siglo, pues serían precisamente nuestros abuelos quintos, abuelos cuartos, abuelos quintos. Con lo cual tendríamos que contar 32 y 64, tendríamos pues alrededor de 96 familiares ahí repartidos. Es decir, al comienzo del siglo yo tenía 96 familiares directos, a excepción de que hubieran llegado de otros pueblos o que hubieran, pero con lo cual viene a demostrarnos que todos los que estamos aquí posiblemente, sobre todo los que han vivido siempre en Bolaños o sus familias proceden de Bolaños, tendremos relación entre todos nosotros sin ningún género de dudas. Todo ese acompañamiento yo he sido capaz de seguirlo en algunos de los, con 4 o 5 familias. Hay 4 o 5 familias que por el apellido son de los más representativos de Bolaños. Está la familia Calzado, entre los que está incluido el arzobispo Calzado. Está la familia Díaz de Piña. De ahí luego después parte del apellido, como eran casi todos los apellidos eran dobles, los dejan solamente en un apellido, se quedan en el apellido Díaz. Hay también una larga lista de personas que su apellido es Díaz. Está la familia Almansa, Agustín Almansa, y está la familia Guzmán. Guzmán, el personaje es Bartolomé Guzmán.
en cada acta que leemos del siglo XVII y del siglo XVIII es alcalde Bartolomé Guzmán y Antonio Calzado. Una vez uno, otra vez otro. Pero resulta que cuando se hace la encuesta del catastro en 1753 en Bolaños, hay en ese momento viviendo en Bolaños 8 Antonios Calzado. Pues si ahora hacemos la encuesta, pues habrá 80 Antonios Calzados en Bolaños o cosa parecida. Con lo cual, lo que viene a demostrarnos es que seguir el árbol genealógico pues es bastante complicado, pero de todas formas en ello hemos estado. Yo aquí no lo he utilizado, el mío propio, en algunos de los apellidos cuando están incluidos, pues he llegado hasta el abuelo décimo, que son los que vivían en 1600, 1625 y toda esta, a esta altura. Para el resto, sé que hay por aquí también en la sala gente que está interesada en seguirlo, pues si en algún momento yo puedo ayudarles en alguna cosa, podríamos intentarlo. ¿De dónde está sacada toda la información? Ya lo he dicho, fundamentalmente del archivo municipal, el libro de los alcaldes, el registro civil, libros de actas, libros de matrimonios, libros de nacimiento y libros de defunciones. El Ayuntamiento de Bolaños, el archivo de Bolaños, tiene la gran suerte de que dispone, además de todos estos libros, de libros de nacimiento y de funciones que no era obligatorio llevarlos, pero que por alguna razón el Ayuntamiento de Bolaños empezó a tenerlos. Tiene las partidas de nacimiento, de defunción y de matrimonios del año 1837, casualidades del destino. Ahí está Fermín Aldaria, muerto en Bolaños, como el primero que apuntaron en el libro entre los fallecidos el día 3 de febrero. Está también el libro de matrimonios y casualidades del destino. Aquel día el día 4, que fue cuando fueron a recoger los muertos, también hubo una boda en Bolaños. Aquel día, mientras recogían a los muertos, pues dos personas que tendrían ya acordado su casorio, pues se casaron. Las defunciones, lo mismo. Pero luego hay otra serie de libros entre 1842 y 1858 con nacimientos, defunciones y matrimonios. Ahí posiblemente todos aquellos que busquéis información sobre vuestros familiares encontraréis a la mayor parte, sobre todo si ya digo si vivían en Bolaños. Ahí podemos hacernos con esta información. ¿De qué se trata en el libro? Pues fundamentalmente, y aquí lo reflejamos, aparecen datos sobre el carlismo y los sucesos del 3 de febrero de 1837, sobre la educación, los maestros y las escuelas que había, sobre los servicios sanitarios, actividades económicas, cómo elaboraban los presupuestos, y casi todos los presupuestos terminaban diciendo: y no podemos hacer nada más porque los fondos municipales están totalmente agotados. Ahí. Edificios religiosos, habla también. Yo no hablo de cuando se hiciese la iglesia o la ermita del Cristo o lo demás. Lo que sí se cuenta ahí es cuando el ayuntamiento, por algún motivo, nombra la ermita del Cristo. Y la nombra pues en determinadas ocasiones, pues para nombrar un casero, lo nombraba el ayuntamiento, para una serie de nombrar también las personas encargadas de organizar determinadas fiestas. Pues en eso, siempre que esté nombrado en el ayuntamiento, es cuando aparece el nombre de ese monumento. Bolaños. Bolaños se encuentra enclavado en la comarca natural del Campo de Calatrava.
formamos parte de tiene un suelo volcánico, es un suelo fértil y se desarrollan fundamentalmente actividades agrícolas. Ahí pone que Bolaños está sometido a calenturas, no es que le diera fiebre a nadie, es que había ya olas de calor en aquella época. Lo digo por el tema del cambio climático, se conoce que ya en aquella época estaba empezando. Pocas precipitaciones y épocas de sequía. Casi todos los años tenían que sacar en procesión o al Cristo o a la Virgen en rogativas para que aquel año lloviera. También hemos comentado antes que antes de la división provincial planteada en 1830, Bolaños se encontraba en la provincia de La Mancha y a partir de 1830 pasamos a formar parte de la provincia de Ciudad Real. Se disponen de algunos datos demográficos anteriores al siglo XIX que suponen un buen punto de partida para seguir todo esto. En el catastro de Ensenada, en el año 1752, Bolaños tiene 330 vecinos y 1.180 habitantes. En el censo de Aranda, de 1768, 1.423 habitantes y en el censo de Floridablanca, 1.570. La mayor parte de los municipios en aquella época vivían de lo que producía su término municipal. El término municipal de Bolaños era escaso, no, escasísimo. Además, en principio, teníamos el término compartido con Almagro y con Moral. Nuestro término municipal era solamente el círculo que había alrededor de Bolaños. Y la mayor parte de los territorios están señalados ahí con el óvalo, esos son terrenos compartidos con Almagro y Moral, y los del rectángulo, terrenos compartidos con Almagro. Entonces, al ser el pueblo de menor número de habitantes en aquella época, pues teníamos el problema de que éramos siempre pues casi que la oveja negra a la hora de los repartos. En cuanto a la vida política, en 1808, con la invasión francesa y la Guerra de la Independencia, empiezan a cambiar la forma de nombrar a los ayuntamientos. Hasta ese momento, los ayuntamientos, las personas que formaban parte del ayuntamiento, se llamaban señores de justicia y regimiento. A partir de 1806, 1808, empiezan a llamarse diputados, síndicos personeros, procuradores, con distintos nombres, pero ya la forma de nombrarlos ha desaparecido. Ahí está la lista de los primeros nombrados por José Napoleón I, Napoleón, el rey de España durante el tiempo que dura la Guerra de la Independencia, nombra a todas esas personas. Están escritos los nombres, se ven todavía escritos en castellano antiguo, pero si los leemos y los interpretamos, todos ellos los podemos trasladar a nombres actuales. Aparece por ahí un José Fernández de Toro. El José Fernández de Toro es el apellido, ese Fernández de Toro es el apellido que ahora todos conocemos aquí como de Toro, porque a partir de determinado momento el cura del pueblo debía escribir cada vez menos o quería escribir cada vez menos y los apellidos compuestos empieza a partirlos y a unos les pone Fernández y al otro de Toro. Entonces, pues de esta familia Fernández de Toro es de las que derivan los actuales de Toro, que me imagino que aquí en la sala pues estaremos casi que repletos. Dice, en las zonas no controladas por los franceses, ponía ahí, todos ellos, mucha gente de lo que había, se refugiaron en Cádiz y sus alrededores, y allí fue donde formaron las Cortes de Cádiz para hacer la primera Constitución. A esas reuniones asistió un bolañego. El bolañego se llamaba Mariano Calzado, el apellido por supuesto que era descendiente también del arzobispo Calzado, era un familiar del arzobispo Calzado. Mariano Calzado había sido, entre otras cosas, el administrador del Pósito Pío de Bolaños. El estallido de la Guerra de la Independencia
lo hizo huir a Cádiz y dejó todas sus pertenencias en manos del ayuntamiento. Cuando volvió de la guerra, todas sus pertenencias habían desaparecido. Y el hombre, pues bueno, quiere reclamar una indemnización del ayuntamiento y ya le dice al ayuntamiento, como ve, que no va a encontrar nada, porque dice que no solamente se perdieron las pertenencias, sino que se perdió todos los libros donde tenían anotados las personas que habían pedido préstamos en el Pósito Pío. Entonces no tiene nada y dice que al menos pues le den una ayuda, y lo que quiere hacer es una especie de asociación para ayudar a las víctimas de la Guerra de la Independencia, a las viudas y huérfanos de la Guerra de la Independencia. Seguimos avanzando un poco, que si no nos vamos entreteniendo ya demasiado. Entre 1820 y 1823, en el trienio liberal, en Bolaños hay una serie de acontecimientos. Dice, se revisan las cuentas cuando entran los nuevos alcaldes, revisan las cuentas de los años anteriores, pese a que ya habían sido aprobadas por instancias superiores. Se rescindieron en esos 3 años, se rescindieron contratos de arrendamiento sin documentación exigible. Pese a la revisión de las cuentas anteriores por parte de las autoridades municipales, la deuda del ayuntamiento se disparó en este periodo. El ayuntamiento propuso celebrar en aquella época la Virgen del Monte, que se celebraba en su santuario, propuso celebrarla aquel año en la iglesia parroquial. Los vecinos del pueblo creo que no le faltaba nada, solamente le faltaba el insulto personal, pues publicó un bando en el que se prohibía acordarse del alcalde para nada. La ermita que he hecho antes referencia estaría también por aquí. Lo de que la calle actual de Ronda de Todos los Mártires sería precisamente por el pasaje, que no tiene nada que ver con lo de la guerra de luego después de 1936. Los Santos Mártires era la iglesia que había en esa zona. Seguimos entre 1823 y 1833 está la década ominosa. La década ominosa pues es unos años un poco fuertes. El gobierno pues es una dictadura, podemos decir, porque bueno, están controlando al máximo y entonces a los ayuntamientos lo único que les queda es hacer unas normas de buen gobierno, y están dictadas en la época. Ahora nos parecerían de locura, pero bueno, algunas de ellas son: se prohíbe, bajo penas establecidas, ser vago. Si en un mes no toman oficio o justo medio de vivir, serán procesados con arreglo a reales órdenes vigentes. La siguiente: cada labrador que tenga 2 pares de yuntas ha de entregar en la secretaría del ayuntamiento 40 cabezas de gorriones. Había que matar pájaros para que no se comieran los sembrados. Y entonces a los que tenían mucho sembrado, pues tenía que entregar como mínimo 40 cabezas. Los que ya no tenían las 2 yuntas, al menos tenían que entregar 20 cabezas. Se prohíben los juegos de naipes y demás que no estén permitidos bajo multa de 3 ducados a los que estén jugando, y 4 al dueño del local. No podrán hacerse funciones de baile sin permiso bajo multa de 4 ducados u 8 días de arresto. En la época, ya en 1830 y tantos, 1833 en concreto, a la muerte de Fernando VII, el movimiento partidario de que lo sucediera en el trono su hermano Carlos da lugar a lo que todos conocemos como el carlismo. En 1832 apareció ya en Bolaños pasquines, pancartas, como esa que tenéis ahí, que veis ahí. Eso está en el archivo, este documento es del archivo, donde dice: viva Carlos V, rey de las Españas, y razones que da para que tenga que ser el que herede el trono y no la hija de Isabel.
La sucesión fue el detonante de la guerra entre los partidarios de su hija isabelinos y los de su hermano Carlos María Isidro carlistas. La postura oficial del Ayuntamiento de Bolaños fue siempre a favor de las tesis isabelinas. No se desviaron de ahí, pero hay 2 o 3 documentos, y están incluidos ahí, que en un momento que el alcalde tenía que nombrar la milicia urbana y no la nombra, y dice el secretario que es que se le conocían tendencias carlistas, o sea que lo habían nombrado. No he comentado, a los nombramientos en el ayuntamiento eran cargos concejiles. Te nombraban sin tú presentarte a alcalde, te nombraban a dedo y tenías que elegir forzoso, como ahora cuando se hace el sorteo de las mesas electorales. Si tú salías elegido tenías que acceder y estar en el cargo, porque era un cargo concejil. La postura oficial, he dicho, dice: sin embargo, algunos habitantes de nuestro pueblo se manifestaron como partidarios carlistas, alistándose en las facciones que actuaban por la zona o tratando de hacer propaganda a favor del pretendiente. En 1833 se quiso constituir la milicia urbana. Ahí en el libro está recogido también los que se apuntaron a esa milicia urbana. Los datos del 3 de febrero de 1837, nuevos datos que se han aportado ahora y que no estaban, es que el número total de fallecidos fue 23. Fermín Aldaria Luján falleció de forma violenta el 3 de febrero de 1837. Blas de Prado fue herido y quedó incapacitado. Y la facción de Palillo, que esto es un hecho que todos nombraban al contrario, todos dicen, Francisco Asensio, Ángel Ramón del Valle, todos ellos dicen que primero atacó a Almagro y después, como lo rechazaron en Almagro, se vino a Bolaños. Según el documento encontrado, estaban en Bolaños ya a la 1:30 de la tarde. A la 1 estaban ya en Bolaños. Y durante la preparación, antes de atacar a Almagro, estuvieron en Bolaños. ¿Y a qué se dedicaron? Pues a secuestrar a unos cuantos miembros de las familias que ellos sabían que eran las importantes, entre ellos a la mujer y a los hijos de Fermín Aldaria, y le pidieron un rescate, 10.000 reales. Le pidieron a la familia de Fermín Aldaria, 3.000 a la familia de Bonifacio Pardellano. Este no tenía hijos. Entonces, como Fermín Aldaria tenía 7, entonces como eran más, pues valorarían el precio a pagar por cabeza. Entonces ese dinero en metálico se lo llevaron. Después, por la tarde, cuando vuelven de Almagro, del asalto a Almagro, y que los rechazan, es cuando ya se ensañan con los bolañegos, prenden fuego a la casa, meten a la casa de Fermín Aldaria y de Nicasio Guillén, y se llevan pues todo lo que está por ahí también recogido. Se llevan cebada, trigo, todo lo que le habían dicho a los bolañegos que no tenían que hacer, que era acumular en sus casas víveres, porque la facción que lo sabía no tenían de dónde surtirse, acudían al pueblo, asaltaban el pueblo, asaltaban las casas y se llevaban todos los víveres que había en ellas. Además de los 23 fallecidos, también incluyeron saqueos en la facción de Palillo e incluso las casas de Fermín Aldaria, y ahí hay un boletín extraordinario que dedicaron a los sucesos ocurridos en Bolaños. Es del día 6 de febrero de 1837, lunes. El día 3 de febrero era viernes, entonces por eso aquí tenemos la... Entre las víctimas del 3 de febrero mataron a la mayoría de los miembros que formaban el ayuntamiento. Se salvaron 2. Y ahora os diré la razón que se expone para que se salvaran. Entre ellos el alcalde Antonio Aranda. Esto provocó la renovación de dichos cargos, pero viendo lo que había pasado, no todo el mundo estaba dispuesto a asumir las nuevas responsabilidades.
Nada más, el día 5 ya mandó una carta el gobierno para que se nombraran a todas las personas que habían muerto, para que nombraran los cargos correspondientes. Durante esa época hubo hasta los alcaldes que nombrábamos ahí. Antonio Aranda, desde el 1 de enero hasta el 3 de febrero, Bernardino Arreaza, Valentín Almansa, Manuel Arreaza, Hilarión de Arenas y Francisco Paredes Menor. La festividad de San Blas era muy popular en la zona, pese a que también se celebraba en pueblos como Almagro o Moral. Mucha gente de fuera venía aquí. ¿Y qué ocurría aquí? Pues que después de la misa nos emborrachábamos y establecíamos peleas, y la mayor parte de los años todas estas romerías terminaban con algún muerto o con algún o varios heridos graves. Entonces, ese día parece ser, luego le echaban la culpa a los bolañegos, que aprovecharon precisamente venir a la festividad de San Blas, festejar la festividad de San Blas, y en medio de todo ese, pues llegar a Bolaños, que la mayoría de la gente estaría celebrando San Blas en el campo, y poder hacer lo que quisieron. El San Blas dejó de celebrarse. La primera misa por los difuntos de este día se celebró en Almagro al año siguiente. ¿Y por qué no se celebró en Bolaños? Porque no había seguridad de que en ese momento Palillos volviera a atacar. En Almagro estaban defendidos, tenían una zona protegida, la muralla y todo lo que tenían, y entonces dice que la misa se celebre allí, pero se celebra ya misa por los difuntos al año siguiente, el día 3 de febrero, no el 4, el 3 de febrero. Y hasta 1854, que es cuando vuelven a reclamar lo del día de las... se siguió celebrando el 3 de febrero. No sé, no he podido... ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento se traslada al día 4? El importe de las indemnizaciones recibidas por las víctimas de las facciones carlistas se recaudaba de lo que le podían quitar a los que eran conocidos como carlistas. Mirad la reacción que hacían. Cuando asaltaron Bolaños, hubo unas personas que se sintieron dañadas y otras personas que se quedaron sin ningún daño. Pues tuvieron que pagar la indemnización los que no habían recibido daños, porque consideraban que a esos a los que no les había hecho daño eran carlistas. Y precisamente los dos concejales que se salvan de asesinarlos estaban casados con las hijas de la familia Prado, que eran precisamente al que consideraron cabecilla de los carlistas. Luego parte de ellos, los que se salvaron, fueron precisamente por estar emparentados con la familia que eran carlistas. A ver, en el siglo XIX tenemos ahí el documento y también está incluido. Hay una de Pascual Madoz, que luego fue ministro y que fue una de las desamortizaciones más importantes. Fue responsable de los procesos de desamortización. En 1855, en Bolaños, se desató una epidemia de cólera, lo llamaban cólera moroasiático, y el médico de Bolaños, don Juan Herrera, pidió un aumento del sueldo por el aumento de carga de trabajo. El ayuntamiento rechazó la petición y el médico presentó su dimisión. Y abajo dice, como dato curioso, el 5 de septiembre de 1884, la Feria de Bolaños, la cuarta edición de la Feria de Bolaños, que estaba preparada para celebrarse, se suspendió y ya no pudo celebrarse por la presencia del cólera en el pueblo. Luego en 1885 continuó y al menos durante 2 o 3 años la fiesta no se recuperó. Tampoco sé con exactitud a partir de qué momento se recupera. Ya en ese 1885 había preparado un día más de fiesta, 14, 15, 16 y 17, y había 2 corridas de toros para celebrar.
En el siglo XIX, ahí lo que aparece es la estación de Almagro, que era lo que decías antes, Miguel Ángel. Pues en 1862 se inaugura la estación de Almagro y los de Bolaños están pendientes. Hasta 1850 en Bolaños no se ha sembrado patatas, pero a partir de esa época empieza a sembrarse patata. Y a finales, en 1862, en la época en que ya está la estación abierta, dice que quieren abrir el camino que va de Almagro a Bolaños, arreglarlo para facilitar la exportación de patata. Y a partir de ese momento es cuando el boom de población continúa hacia arriba. Esto ya es una anécdota. Tenemos ahí que en un momento dado el Ayuntamiento de Bolaños, que siempre se decía que no tenía dinero para hacer nada, pues aquí decide invertir 1.000 reales en hacerle un cuadro a la reina Isabel II para colocarlo en él. Pero ellos contrataron el cuadro, pero se olvidaron de ponerle el marco. Y entonces el otro pintor, para ponerle el marco, les reclamó otros 500 reales. 1.500 reales costó el cuadro de la reina. La maestra que en aquel momento había en Bolaños cobraba al año 275 reales y se pasaban algunas veces hasta 2 y 3 años sin cobrar. Pero el cuadro de la reina, pues en aquel momento fue bastante efectivo. Al comienzo del sexenio revolucionario los problemas económicos son también bestiales. Dice, los cargos municipales anteriores fueron sustituidos. La Constitución de 1869 fue jurada por el alcalde don Cesario Díaz y en 1870 el consistorio pidió a maestros y médicos que cedieran la mitad de su sueldo para poder continuar ejerciendo su función y que el ayuntamiento tuviera algo de efectivo. Y en este caso tan poco efectivo tenían que en 1871 el ayuntamiento quiso pagar al maestro con recibos de contribución que no había cobrado. El ayuntamiento no los pudo cobrar, se los iban a dar al maestro para que él los cobrara y de ahí sacara su sueldo. En 1877 se fija definitivamente el término municipal de Bolaños. El término municipal de Bolaños es, ya he dicho antes, muy pequeño y tenéis ahí al lado lo significativo del término. El término municipal, ahí formando parte del campo de Calatrava hay 25 municipios. De los 25 municipios, Bolaños por población sería el tercero. Estaría Ciudad Real, que también lo incluyen como formando parte del campo de Calatrava, estaría Miguel Turra y estaría Bolaños. Pues por término municipal estaríamos en el puesto 15. Hay pueblos muy pequeñitos, ahí tenéis, por ejemplo, todos los que nos rodean, por ejemplo, Almagro, nosotros tenemos 89, ahí lo tenéis señalado, Almagro tiene 241, Moral 188, está Calzada con 400, pero es que hay luego pueblos pequeñitos como Villanueva de San Carlos, que tiene de término municipal 109 kilómetros cuadrados. El año 1881 es para Bolaños el año de la explosión económica. Se abre la primera farmacia, se crean plazas de maestro y maestra auxiliares, se crean las ferias del Cristo, se instala el alumbrado público. En primer lugar colocan 30 farolas en las 30 esquinas que hay en el pueblo. La mudanza del matadero que estaba en la plaza se muda al extrarradio y se construye un pozo de agua potable. El ayuntamiento tiene entre sus posesiones 2 parcelas de terreno donde se instaló, dice al iniciar, en lo hondo de la Celada, en el camino de la Celada hacia abajo. Cuando va a empezar la caída hacia abajo del hondo, hay una parcela a la derecha y una parcela a la izquierda que son propiedad del ayuntamiento, que pone en vuestro inventario, pone que desde tiempo que no se sabe, pues desde 1881 son las parcelas, es el polígono 34 parcela 45 y el polígono 51 parcela 58.
En esta época los factores que mejoran para mí es la pérdida de influencia de la Orden de Calatrava, ya ha desaparecido, la estabilidad política con la restauración monárquica y el establecimiento definitivo del término municipal. Y hay un cuadro comparativo de Almagro, cuando empieza en 1800 tiene 10.100 habitantes, cuando termina 1900, que sería ya, tiene 8.700. Moral tiene 4.500, cuando termina ya tiene casi 6.000, y Bolaños, que empieza en 1750, tiene más de 4.000, ahí pone, pero es del año 1887. Y dice, como muestra del crecimiento, hay una calle, todavía le debéis el nombre a la calle nueva, porque dice aquí, dice, se reserva por hoy el ayuntamiento el nombre que ha de poner a esta calle, hasta el día en que verifique su inauguración. Y se quedó como calle nueva para siempre. Ahí viene el crecimiento de Bolaños, ahí sí viene ya puesto el año 1900, los 4.034, y se incrementaron las plantillas de maestros médicos, como hemos dicho, y don Vicente Ayllón, al que luego le dedicamos la calle del doctor Ayllón, tomó posesión el 14 de noviembre de 1894. Y el cementerio ya exigían al ayuntamiento que lo trasladara fuera del casco urbano. A partir de esa época tuvieron que nombrar o hacer un cementerio civil para las personas que no eran de la Iglesia Católica, y tuvieron que también ampliar el cementerio, pero luego llevándoselo hacia afuera. El Ayuntamiento de Bolaños hasta 1910-12 no empieza pero ya desde finales del siglo le reclaman que haya esto. Y como anécdotas de la vida diaria, que también están recogidas en las actas, tenemos que en 1811 una mujer llamada Manuela Luján fue nombrada para ocupar una mayordomía, normalmente las mujeres no para nada. Esta Manuela Luján era la madre de Fermín Aldaria Luján. Y en 1862 el ayuntamiento cambió la forma de pagar al médico. El médico atendía a todos gratuitamente, y se encargaba luego el ayuntamiento de cobrar a las familias que pagaban, a las familias pecheras, que eran las que pagaban contribución, de pagarle los gastos del médico. Y aquí hay una anécdota que también se la vamos a contar para la esta. En 1881 hubo quejas contra el casero de la Ermita del Cristo porque tenía un cerdo en su casa y lo llevaba a que comiera al cementerio. Entonces los vecinos de la localidad se quejaron. El alcalde fue a hablar con esta persona, y esta persona lo recibió hablándole de mala manera, y en el acta figura: debía ser como consecuencia de estar beodo. Así. Y luego la curiosa descripción de la primera Feria del Cristo, que es también un simple detalle, pero que te cuesta al leerlo. Dice: a continuación se verificó la procesión del santo por las calles de la Feria y Cuerda, que son la calle Real, que es la actual Doctor Ayllón, y por la calle del Calvario, que es la actual Vereda, presidiendo el acto el ayuntamiento y batiendo la banda de música Marcha Real y fúnebres cantos que anunciaban la alegría de la holguedad. Se conoce que se equivocó y dice fúnebres cantos en vez de... Y ya para terminar, que yo creo que ya os he cansado demasiado, durante el siglo XIX el nombre del pueblo fue Bolaños, y como tal aparece nombrado en todos los documentos. Bolaños creció de 1750 a los 4.034. El bolañego Mariano Calzado fue nombrado comisario de guerra honorífico por Fernando VII. La ermita de los Santos Mártires fue demolida. En los sucesos del 3 de febrero, los 23 fallecidos y lo demás, se deja de festejar San Blas en Bolaños, convirtiéndose posteriormente esta fiesta en una celebración en honor a las ánimas. Y la economía fue un serio condicionante durante todo el siglo XIX, siendo un gran problema en el trienio y en el sexenio revolucionario. Y la desamortización o la pérdida de poder de la Orden Militar de Calatrava contribuyó a aliviar la situación económica de Bolaños. El 81 fue el año dorado para Bolaños, y los trabajadores de servicios como la enseñanza o la sanidad tuvieron relaciones complicadas con la administración durante todo este periodo. Yo ya
siento llegar hasta aquí o ya, por mi parte, nada más. Yo sí que, como continuación de todo esto, decir que yo por mi parte quiero seguir haciendo alguna cosa de estas y además estoy abierto a que en cualquier momento en lo del taller de historia o donde sea, si alguien tiene alguna a explicar con más detalle alguna de estas cosas, yo por mi parte no hay ningún inconveniente. Pues muchas gracias por su asistencia, perdonen ya lo largo que ha sido todo esto y nada, pues hasta luego.